Bueno, buenas tardes. Esta charla tiene como público objetivo investigadores, médicos del Hospital de Clínicas y de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Em, Jefferson Piva, uno de los directores del curso de investigadores clínicos, me invitó y bueno, hablar de este tema que estamos hablando todos de alguna forma, no porque yo sea experto, sino porque sí me he mostrado interesado en distintas cuestiones y hemos conversado con Jefferson, así que espero que le sirva a no solo a los investigadores de Río Grande do Sul y de Porto Alegre, sino también a cualquier investigador, por lo menos a generar un poco de interés en conocer de qué se trata ChatGPT en la investigación clínica, darles mi perspectiva del tema y qué cuidados y limitaciones puede tener esta herramienta. Lo primero de siempre, no tengo ningún vínculo comercial con las empresas que desarrollan este tipo de programas y tampoco tengo conflicto de interés por otras áreas para esta charla. Arriba a la izquierda es mi hospital, el Hospital Pereira Rosell, en Montevideo, y la Facultad de Medicina, de la cual soy docente de pediatría y también de pediatría intensiva. Cuando me invitó el doctor Jefferson Piva a dar esta charla para colegas de Brasil, lo que primero hice fue echar mano a ChatGPT. Aquí ven en la pantalla el display del chatbox, el chat que uno tiene con esta máquina. Y ahí yo le pregunté a ChatGPT directamente que le dije que tenía una conferencia que dar sobre ChatGPT en Brasil y la máquina me contestó muy amablemente que está bueno escuchar esto y que como un modelo de lenguaje de inteligencia artificial siempre está feliz de escuchar que la gente está interesada en aprender más sobre ChatGPT y cómo funciona. La máquina me pregunta, conversando un poco conmigo, cuáles son los tópicos, los temas específicos que planificarías discutir en esta conferencia con el doctor Jefferson Piva y que estaría gustoso el programa de proveerme información al respecto. Yo le pregunté, aquí arriba ven mi pregunta, ¿alguna sugerencia para los estudiantes de investigación sobre el potencial de ChatGPT, los cuidados, los peligros y las limitaciones? Claro, me contesta. Estos son algunas de las potenciales daños y limitaciones de ChatGPT. Voy a correrlo aquí, así es más fácil para ustedes visualizarlo. Algunas de los potenciales que tiene este software son conversacionales, o sea, primero que es una herramienta de software de inteligencia artificial conversacional. Quiere decir que ChatGPT tiene el potencial de revolucionar en la forma que se comunican las personas, como yo con las máquinas. También puede ser utilizada para desarrollar chatbots, como este tema, distintos tipos de herramientas conversacionales, asistentes virtuales que pueden entender un lenguaje natural, como el nuestro, e involucrarse en conversaciones que tengan sentido con humanos. Punto 2. En la comprensión del lenguaje, ChatGPT está entrenada en un montón de datos de texto que le permite comprender y generar un lenguaje muy parecido al humano. También tiene el potencial de mejorar el procesamiento del lenguaje natural en aplicaciones como traducciones, análisis de sentimientos y resumir texto. El otro punto que ChatGPT me brindó fue creatividad, innovación. Al respecto me dijo que puede utilizarse ChatGPT en generar ideas innovadoras y creativas como, por ejemplo, nombres de productos nuevos, eslogans, incluso algunas tramas. Con respecto a los daños, sesgos. Primero, como cualquier sistema de inteligencia artificial, puede tener sesgos sobre algún grupo particular de personas, dependiendo de los datos en el que se haya entrenado este programa. Esto puede llevar a
lenguaje, generación del lenguaje que puede generar discriminación u ofensivo para ciertas personas. Lo otro es los peligros de privacidad y seguridad. Las conversaciones con ChatGPT pueden revelar información sensible sobre los usuarios que puede generar preocupación sobre la seguridad y la privacidad. Y lo otro es la desinformación, misinformation. Puede utilizarse para generar fake news, o sea, noticias falsas y otras formas de desinformación que puede generar mucho daño a nivel individual y también a la sociedad como colectivo. Con respecto a las limitaciones, bueno, le puede ser difícil entender el contexto en el cual se da la conversación. Por ejemplo, ChatGPT algunas veces no entiende el contexto en el que se da la conversación, que puede llevar a respuestas que sean inapropiadas, que no tengan sentido. También tiene limitaciones en cuanto a la creatividad, o sea, aunque puede generar ideas creativas, no es capaz de entender referencias culturales y conocimiento de algún contexto específico. Y lo otro es que ChatGPT depende de datos. La capacidad que tiene de generar lenguaje se limita a la calidad y la cantidad de los datos en que haya sido entrenado. Si no puedo generar lenguaje para algunos tópicos y dominios en el cual no hay suficientes datos. Le pregunté qué piensa sobre si puede ser esta herramienta útil para los investigadores de Brasil, médicos. Claro, me puso, tiene el potencial de ser útil para los investigadores brasileros y hay algunas formas en que puede aplicar, si me resume en uno, chatbox, o sea, generar una interfase de chat, de conversación para generar eh, apoyo a los pacientes, puede utilizarse para desarrollar conversaciones que ayuden y asistan a los pacientes, que puedan darle algunas respuestas en cuanto a su estado de salud, preguntas frecuentes sobre medicaciones, opciones de tratamientos y también de efectos adversos. También puede utilizarse como asistente de investigación médica, puede asistir a investigadores al generar resúmenes de artículos científicos biomédicos, identificar tendencias en investigación biomédica y también generar hipótesis para nuevas investigaciones. Punto 3, diagnóstico médico y tratamientos. También puede utilizarse para asistir a los médicos y los profesionales sanitarios en diagnosticar y en tratar pacientes. Por ejemplo, ChatGPT puede entrenarse en literatura biomédica y en datos que generen tratamientos personalizados para algunas personas, digamos, pacientes. También me hace notar de que utilizar ChatGPT en el ambiente, en el medio ambiente médico, va a necesitar de muy cuidadosas consideraciones éticas y de privacidad. Sin embargo, con una buena implementación y adecuada supervisión, ChatGPT puede proveer diferentes potencialidades positivas, digamos, para los investigadores brasileños. Lo otro que le pregunté es qué pasa si uno de los investigadores o alguno de los investigadores deciden no utilizarlo. Si no utilizan ChatGPT, pueden tener algunas razones múltiples por las cuales no hacerlo. Uno, la falta de recursos. Obviamente necesita una computadora, ChatGPT y muchos datos para funcionar efectivamente. Los investigadores muchas veces no tienen acceso a estos recursos necesarios y pueden no utilizar ChatGPT. Lo otro es algunas consideraciones éticas. Algunos investigadores pueden tener preocupación ética al usar ChatGPT o otros sistemas de inteligencia artificial en el sistema sanitario, especialmente pensando de que ChatGPT puede generar el reemplazamiento de médicos humanos y liderar a algunos, como decía antes, algunas discriminaciones de algunos grupos. Lo otro es la falta de familiaridad. ChatGPT es algo nuevo y algunos investigadores pueden no ser familiares, no estar familiarizados con cómo funciona, como creo que la mayoría hoy en día, al menos en mi región. Y eso puede hacer que piensen que no saben todavía cómo podría ser aplicado esta tecnología en el campo biomédico. Y lo otro, algunas soluciones alternativas, como otras tecnologías que pueden ser de mejor uso o más apropiadas para los investigadores brasileños. En definitiva, sea
estos investigadores decidan o no utilizar ChatGPT va a depender en una variedad de factores, incluyendo algunos, como los que desarrolló, algunos otros que tengan otros objetivos, la disponibilidad de recursos y consideraciones bioéticas. Fíjense que yo le pedí a la máquina, yo toda esta información que estaba escrita en inglés, se la pedí que la tradujera en portugués, o sea que yo podría haber conversado en portugués, en español y otros idiomas con la máquina. Muy bien, bueno, obrigado, muchas gracias. Esta conferencia, este sector, fue preparada por GPT en menos de 5 minutos. Todo lo que ustedes acaban de leer, que tardó por lo que tardé yo en escribirlo, en leerlo, mejor dicho, tardó aproximadamente 5 o menos de 5 minutos. Estas preguntas fueron, y vieron que tiene coherencia y dice bastantes cosas que yo podría haber transformado. De hecho, ChatGPT en su versión 4 ya puede generar slides con muchísima facilidad. O sea, estas diapositivas haberse convertido en como en esta, que directamente es un fondo blanco. O sea, se podría haber editado de manera que quede con un PowerPoint completo y haber terminado mi trabajo. Me hubiera llevado menos de 5 minutos preparar esta clase. No era la idea de hoy. La idea de hoy era conversar con ustedes, investigadores de Brasil, sobre esto que ya en algunos libros, como el de la derecha, que directamente habla de ChatGPT, la revolución que está generando la inteligencia artificial, si es que no, ya no la ha generado en medicina. Les recomiendo, ese libro todavía no ha salido a la venta, pero les recomiendo Deep Medicine, que es un gran libro de Eric Topol, un médico referente de Estados Unidos, está en California, que escribió, fue publicado antes de la pandemia, en 2018-2019, si mal no recuerdo, y Topol desarrolla ya muchas de las cosas que se venían anunciando. Seguramente ChatGPT lo tendría que releer todo, pero ChatGPT no estaba dentro de, por lo menos la potencialidad que a todo el mundo ha asombrado en los últimos meses, pero sí la tendencia estaba bien clara y Eric Topol lo desarrolla muy bien en este libro y de cómo la tesis de su libro habla de cómo la inteligencia artificial puede darle, si se utiliza como auxilio a los médicos, puede en su visión, puede ayudar a que vuelva a ser humanizada la medicina. Les invito a leerlo. Sigamos. En las últimas semanas, por eso esta conferencia que la di hace pocos días, puede ser totalmente cambiada en poco tiempo. Ahí ven algunos de los artículos que han salido en la New England Journal of Medicine, una de las top revistas biomédicas. Salieron revisiones. La verdad no están muy buenos, si tengo que recomendarlo, no están muy buenos porque son bastante básicos, pero para alguien que no tenga ni idea de toda esta tecnología, Big Data, ciencia de datos, etcétera, está bueno porque hay una de las revisiones que como pone en contexto un poco en qué se da en el sistema biomédico, pero me gustaron mucho las figuras, fíjense, un poco lo que me decía ChatGPT, con respecto a la potencialidad que puede tener en la parte superior de la derecha, eh, saber, como me dijo Nelson Sánchez Pintos en una conversación previa, colega que está en Estados Unidos, trabajando en Data Science hace mucho tiempo, el sistema sanitario, los hospitales, pero todo el sistema sanitario es el principal generador de datos en el mundo. O sea que si hay algo que tenemos en medicina, en el entorno biomédico, es datos, y justamente lo que precisan estos programas para funcionar son datos. Estamos en la época del Big Data, no me voy a meter en eso, pero sepan que, por ejemplo, imagínense análisis de imagenología, estudios de laboratorio, eh, todo lo que son parámetros biométricos, variables en torno de una UCI, un hospital, de un monitor, todo eso puede ser, es lo que está alimentando los programas y modelos predictivos y de ayuda técnica, de ayuda médica, y eso ya se están diseñando y algunos, muchos ya se están utilizando en hospitales del mundo. Y en el futuro, que bueno, los seres humanos y los médicos en particular somos muy malos prediciendo el futuro, pero bueno, si uno tuviera que jugar esto que se ve en la parte inferior de un médico conversando con una computadora y también con el paciente, va a ser algo bidireccional, porque los pacientes van a usar, esta tecnología está disponible y seguramente las conversaciones, lo cual puede dar como para hablar un rato largo, el intermediario seguramente no sabemos si vamos a ser nosotros o las máquinas. O sea que la inteligencia artificial lentamente va a irrumpir y ya irrumpió en el mundo biomédico.
Fíjense lo que es la tendencia de Google Trend, ¿no? Google Trend, uno puede buscar en las tendencias de búsqueda de la gente en Google, Google abierto, obviamente, y fíjense cómo a final del año pasado y ya a comienzos de este, en los últimos 3, 4 meses, ha explotado el interés de la gente en ChatGPT, entre otras cosas porque las últimas versiones de ChatGPT fueron lanzadas a gran escala y en acceso libre, como el que accedí yo, a todo el mundo. Fíjense qué es lo que sucedió ahí, ese spike, o sea, fue un artículo que salió en Brasil, en la BBC, en la versión brasilera, de qué es ChatGPT y este revolucionario sistema de inteligencia artificial. Algunos picos de interés, pero la tendencia es bien clara y las conversaciones y la búsqueda de información, hay mucho interés sobre este tema, lo cual, piensen, puede generar también muchos eh, problemas para identificar qué es lo que es cierto, qué es lo que no es cierto, o cómo es la tendencia y, bueno, las precauciones que hay que tener en este momento. En PubMed, la biblioteca de Estados Unidos biomédica más importante, fíjense lo que ha explotado la cantidad de publicaciones científicas en revistas indexadas en PubMed, casi la totalidad son de este año, de estos últimos 3 meses, más de 160. No me animo a decir un número, pero seguramente si yo hago esta búsqueda en 6 meses, seguramente esté a 10, 20 veces más cantidad de artículos. O sea que hay mucho interés. Pero bueno, yendo al foco de cómo un investigador puede, eh, utilizando esta máquina, frotar la lámpara de este genio de Aladino, bueno, veamos un poquito algunas de las cuestiones. Los invito a explorar uno de mis recursos, digamos, de medios sociales, que es mi canal de YouTube o también mi podcast en Sesgos. He tenido distintas conversaciones arriba a la izquierda directamente con colegas, médicos, pediatras como yo. Ahí está Nelson saludando a la cámara arriba a la izquierda, donde hablamos de cuál será el impacto, un poco lo que estoy tratando de mostrar acá, pero la conversación está muy interesante sobre los miedos que nos genera y las precauciones que tendríamos que tener todos. Bueno, los invito a escucharlos. Y a la derecha está Raúl Garreta, que es un colega, es ingeniero de sistemas, empresario, ha trabajado y trabaja con el mundo de Silicon Valley y hablamos sobre el impacto que puede tener ya no ChatGPT sobre el sistema biomédico, sino sobre nuestra civilización. Esto que parece muy grandilocuente es, y van a ver en esta charla, un tema que está en boga. Pero bueno, ¿qué es ChatGPT? A ver, vamos, ese es el acrónimo, ¿no? Son eh, software de inteligencia artificial que lo que hace es Large Language Models. Yo no soy experto, como les dije, pero bueno, son modelos computacionales algorítmicos, digamos, software que se alimentan de muchísimos, muchísimos datos, básicamente de todos los datos que están disponibles en Internet. O sea, imagínense que Wikipedia sería un grano de sal en toda esa masa de datos, y con esos datos tiene la capacidad estos programas, y además decirles que no está solo ChatGPT, que es propiedad de OpenAI, que es una de las empresas de software más importantes del mundo, pero hay centenares quizás ya de programas similares que tienen la potencialidad de generar conversaciones casi a nivel humano. Conversaciones, o sea, generar con esta interfase de los chatbots, conversaciones entre el usuario, un ser humano, o muchos, con esta máquina. ¿Está? O sea, estamos un poco en lo que era Matrix y cosas, bueno, estamos llegando a eso, si es que ya no lo sobrepasamos. O sea que no es una película de ciencia ficción, eh, hype, que es como se le dice en inglés a todo lo que genera mucho interés y como que es una exageración, ¿no? Y un poco bolazo, diríamos. No, no, no parece ser un bolazo, y aunque hay exageración, hay sí una base de realidad. ¿Es una amenaza académica? Bueno, espero que luego de esta charla puedan ir e indagar por sus propios medios y pensar como académicos e investigadores cómo puede afectarnos. ¿Es un asistente académico en vez de una amenaza? Bueno, yo creo que sí, va a ser un asistente académico si ya no lo es. ¿Será mi reemplazo como investigador? Bueno, interesantemente con Raúl Garreta él me decía, bueno, quizás este tipo de tecnología pueda ser también una amenaza sobre todo a los ingenieros de sistemas. Así que imagínense que si es para un ingeniero de sistema, amenaza, porque estas máquinas pueden programar solas con pocos detalles y ahorrar un montón de trabajo y de personal para realizar tareas que antes los hacían exclusivamente humanos. Bueno,
En la escala médica, seguramente algunas especialidades cambien mucho y se necesita menos gente. Yo creo que en el área de imagenología, por ejemplo, para poner un ejemplo, que ya hay muchos trabajos que muestran que pueden ser reemplazados la mayoría de las lecturas que hacen. Pero bueno, en la parte humana, profesional, digamos, habrá que ver cómo se desarrolla todo los próximos años con estos software ya en el mercado. Pero creo que lo único que se le puede decir hoy en día a cualquiera que esté escuchando esto es que no es buena práctica que no te interese nada de esto. Decir, no me interesa esto, no me va a afectar. Bueno, en realidad creo que sí debería interesarnos y mucho. ¿Y por qué? Y voy a mostrar algunas. El señor Elon Musk hace unas semanas dijo esto. Dijo justamente que deberíamos tener mucho cuidado con estos programas de inteligencia artificial. Si él tuviera que adivinar, dijo, es la amenaza existencial más importante que tenemos como civilización. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Él incluso dijo que con la inteligencia artificial estamos llamando de alguna manera al demonio. Lo gracioso es que Elon Musk fue uno de los creadores de OpenAI, uno de los cofundadores. Él fue dueño, creo que después se alejó, pero es con Sam Altman uno de los cofundadores, o sea que él de alguna manera creó a la bestia, o estuvo involucrado en la creación de la bestia. Más allá de lo que diga, vamos a ver por qué Elon Musk no está solo en esto, y aunque sí entre pinzas siempre hay que tocar, porque acá hay intereses comerciales, imagínense la magnitud de los intereses comerciales como puede haber, y acá son empresarios hablando, criticando a otros empresarios. Bueno, tomemos entre pinzas, pero escuchemos lo que dijo Elon. Eh, Lex Fridman es otro ingeniero que trabaja en ingeniería artificial. Se los recomiendo su podcast de Lex Fridman. Está en inglés, pero realmente los que tengan, escuchen sus programas. Bueno, los últimos programas en Spotify o cualquier podcast disponible lo pueden escuchar. Él plantea y entrevistando a gente muy líder en el área de inteligencia artificial, no solo en medicina, sino en todas las áreas. Él plantea esto, él plantea que estamos en un momento pivot, o sea, de cambio radical en la transformación de nuestras sociedades y nuestra civilización. ¿Y por qué? Porque tiene que ver estos modelos y estos programas con poder, discusiones, gatilla discusiones sobre el poder, quién maneja estas máquinas, qué va a suceder si caen manos totalitarias, si gana el totalitarismo, este, la manipulación que puede llegar a generar. Y también habla de que la inteligencia colectiva que tenemos todos como civilización palidece en comparación con la superinteligencia que traen estos sistemas de inteligencia artificial, máxime cuando se divulgan y se también comercializan, pero sobre todo se empiezan a usar a gran escala, a nivel global. Para él, que es un amante de la inteligencia artificial, piensa que es algo excitante, o sea, positivamente excitante, por las aplicaciones innumerables que pueden tener estas tecnologías, pero también aterradoras, terrifying, por el poder de destrozarnos y de autodestrozarnos, sea intencionalmente o sin intención. O sea que, ¿dónde está el poder de estas máquinas? Y esto alertó también a otros, me hizo acordar mucho, y ya digo, todo lo que hemos visto y que hemos crecido en la época de Matrix, esta película en la que Neo, ese ser que estaba incluido, estaba viviendo en un mundo como paralelo, tuvo que decidir en un momento si tomar la píldora roja o la azul. ¿Se acuerdan que la píldora azul era la que se tomaba y volvía a dormirse y todo esto no había sucedido? Bueno, la píldora roja era la que le abría de alguna manera su mente a conocer cuál era la realidad y que en realidad Matrix estaban adentro de los algoritmos de las máquinas. ¿Se acuerdan? El mundo de las máquinas. Bueno, recientemente, otros grandes pensadores, se los presento para que no conozcan, Yuval Harari, autor, historiador israelí, que ha trabajado sobre todo es un historiador que habla, sus libros se hicieron archifamosos, Sapiens, Homo Deus. Homo Deus ya hablaba de lo que nosotros
los peligros que tiene todo el software, la manipulación de datos y la inteligencia artificial sobre nuestras sociedades. Luego está Tristan Harris y Asa Raskin, que son dos ingenieros que estuvieron muy metidos en Silicon Valley, que luego se hicieron muy críticos por el poder que ya tenían. Tristan Harris estuvo detrás de un documental que ya les recomiendo, que es Social Dilemma, que estaba disponible en Netflix hasta hace muy poco, que es una enorme crítica de incluso mucha información de cómo es que funcionan las redes sociales. Y bueno, imagínense, ellos son líderes en el disenso, digamos, y en la alerta mundial sobre este tipo de programas y de plataformas, y ponen que en este editorial en el New York Times de hace unas semanas, de principio de marzo, segunda quincena de marzo, perdón, eh, ponen que si no dominamos estas tecnologías nos dominarán a nosotros. Podemos tener, como tenía Neo, la pastilla azul o la roja, el tema es que nos estamos quedando sin azules, o sea que parece que estamos yendo a un lugar como de inevitabilidad de que nos controlan las máquinas si es que no hacemos algo urgente. Eh, de hecho, unos días antes a yo dar la semana pasada, creo que fue, fíjense, el 30 de marzo, hace una semana, un poco más de una semana, Yuval Harari con otros, incluso Elon Musk, Tristan Harris, etcétera, etcétera, un montón de gente referente, hicieron un llamado y esta petición para poner en pausa el desarrollo de estos modelos. Así como hay ChatGPT en su versión 4, ahora, durante abril de 2023, mientras que estoy grabando esto, las nuevas versiones son mucho más poderosas. Cada vez mejora más, o mejora entre comillas, pero se hace más, se perfecciona más. Y bueno, estos críticos a este desarrollo hablan de por favor pongan una pausa, eh, hagamos una pausa por lo menos de 6 meses, no sigamos desarrollando esto, frenemos un poco a ver qué hacemos con este poder que soltamos. De hecho, esta es la interfase de ChatGPT, el que está disponible en OpenAI, ahí en internet, ustedes se generan un usuario y lo van a poder acceder. Obviamente, poniendo clic en yo acepto esto, yo acepto lo otro, quiere decir que van a aceptar un montón de información, dar un montón de información a estas empresas, como hacemos con prácticamente todas las empresas de aplicaciones. Y fíjense que tiene tan alta demanda, esto lo están usando millones y millones y millones de personas, metiendo datos, sacando, generando conversaciones, bla, 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 bla. O sea que por momentos puede funcionar mal el programa. ¿Qué es? Es una herramienta de inteligencia artificial que ingiere toneladas de datos, como les decía hoy, de cualquier tipo, datos, lenguajes matemáticos, lenguajes visuales, de imágenes, audio, auditivos. De hecho, Tristan Harris hace poco tiempo decía, con 3 segundos que graben tu voz, pueden desarrollar cualquier conversación suplantándote. Ese es el poder que tiene esta. O sea, todos los tipos de lenguaje, y eso es importante, lo utiliza este software para producir textos también e interactuar con los humanos. Y vale recordar, porque uno dice, está, pero es lenguaje. No, no, el lenguaje es la herramienta que tenemos los humanos que nos trajo aquí y en el cual se basa todas las formas, fíjense, imagínense, leyes, idiomas de cualquier tipo. Nuestras sociedades y nuestra cultura funcionan en base al lenguaje y a la capacidad de generar historias, y a la capacidad de generar textos, y a la capacidad de generar conversaciones. Nosotros somos lenguaje. O sea que de alguna forma, estas herramientas que tienen la capacidad de crear lenguaje y manipular lenguaje, imagínense el alcance que tienen. Obviamente, tiene beneficios. Nadie puede decir que no. Es una enciclopedia como nunca antes. Ya les dije, Wikipedia, a cual creo que todos accedemos en algún momento de la semana, de nuestros trabajos, etcétera, es un grano de sal al lado de toda la información. Para que tengan una idea, todos los libros digitalizados del mundo ya están adentro del lenguaje disponible, digamos, de los datos disponibles que pueden tener estos software. Todo lo que está en Internet, todo lo que estuvo y lo que está disponible en Internet, puede ingerirlo estas máquinas y utilizarlo para funcionar. Entonces, ¿qué beneficio? Bueno, estos tipos de software generan y explican en segundos y te dan textos resumidos. Uno le puede pedir a la máquina, bueno, por favor, como yo le hice, bueno, preparame una charla de esto, de aquello.
eh, hacen también, bueno, preparamos un programa, ¿no? Coding, como usan los ingenieros de sistemas, o sea, pueden generar programas desde cero, desde la nada, pueden formular protocolos de estudio, resumir, pueden agarrar un texto de no sé cuánta cantidad de datos y decirle, bueno, hacemos un resumen en 500 palabras y lo hace. O sea que todo lo que además es repetitivo y las cosas repetitivas bueno, lo van a suplantar y ya lo están suplantando. Y lo otro es, como pregunta, ¿no? ¿Esto de tener tanto dato es bueno o es una amenaza también? ¿Cómo se filtra ese dato? Todavía no lo saben. Y ahí vamos a la parte como negativa, ¿no? Que en principio uno dice, bueno, acá hay un montón de problemas. Por ejemplo, el fenómeno del garbage in, garbage out, quiere decir cómo se alimenta y los datos que ingresan en un programa que los manipula y los modifica, bueno, no sabemos bien, nadie sabe, no está abierto de saber bien qué datos está devorando estos programas y según los datos que alimente este programa, obviamente el resultado final de lo que salga del procesamiento posterior. Eh, Piensen lo que es esto, todo el mundo está haciéndole preguntas biomédicas de enfermedades, de cosas a estos programas y estos programas tienen hasta la destreza de darle recomendaciones biomédicas. ¿Quién está controlando esto? Y bueno, eso no lo sabemos, nadie lo está controlando. También hace errores. Los fenómenos, estos modelos generan fenómenos que se llaman alucinaciones, en cual la máquina empieza a hablar y el software puede empezar a hablar de cosas que no tienen coherencia, eh, ¿sí? Y genera horrores, no solo horrores, sino horrores de todo tipo, referencias que son falsas, etc. Bueno, eso lo genera. Es un problema para mi trabajo. Yo como investigador desaparecerá mi función y como médico, ¿cuántos médicos serán reemplazados por todo esto? Pero lo otro, y me parece que es clave en esto, es que no hay nada, casi nada de regulación en el mundo con estas tecnologías. Por ejemplo, yo soy muy crítico con el desarrollo de la industria farmacéutica, por ejemplo, y el modelo de negocios que tiene. Perfecto. Pero la industria farmacéutica, mal o bien, tiene que ir y demostrar que un producto, sea un medicamento que lanza al mercado, era efectivo y funcionaban los ensayos clínicos que hizo, lo tuvo que testar. Bueno, ¿quién está testeando estos programas que salen al mercado? Nadie. Nadie. No hay ningún tipo, o sea que no hay ningún tipo de regulación de todo esto y también se genera la pregunta de ¿quién se va a hacer cargo si algo sale mal? Y piensen, todo esto yo ya les dije, esto está gratis. Cuando alguien pone algo gratis en el mundo, ¿es gratis? Nada. No, nunca es gratis. Siempre algún valor las empresas sacan de esto. Nadie está haciendo filantropía con esto por el mundo. De hecho, sabemos que hoy en día se sabe muy bien que las plataformas de redes sociales usan la información que les proveemos de forma gratuita nosotros también y llegan a conocernos más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. O sea que estos son problemas gigantes que no están resueltos, que están abiertos, que pueden empeorar. Así que, punto de menos. Fíjense otra cosa interesante que hablan Harari, Tristan Harris y Raskin en este editorial que les presenté que es la dificultad que tenemos los humanos para adaptarnos a esto y entender las capacidades que tiene GPT y todos estos programas, lo cual va a hacer que también sea muy difícil, cada vez va a ser peor la capacidad que tengamos de entender qué es lo que está sucediendo por la velocidad que está creciendo también. O sea que este crecimiento un poco exponencial de las capacidades y el desarrollo de este software hace que tanto nosotros como nuestras instituciones, ¿no? Reguladoras, nuestros gobiernos sean lentos para controlar este demonio que decía más que se ha desatado. Tristan Harris pone en un tuit hace poco de que estos programas de inteligencia artificial en las empresas, en realidad, porque, que las están desarrollando, se mueven 1 millón de veces más rápido de que lo que se muestra en nuestra sociedad, las instituciones y nuestra cultura. Para que nosotros podamos absorber los cambios que esto va a generar. Como que necesitamos tiempo para tratar de... Eso es lo que plantean Harris y otros. Y ahí el peligro, ¿no? De cuando se te desboca el caballo, andas a ver dónde terminamos todo. En específico en la investigación, pensemos, y ya sabemos, Nature se ha dedicado prácticamente el último trimestre a sacar editoriales, revisiones y también posturas editoriales para sobre ChatGPT y este tipo de tecnologías, desde
las amenazas que pueden dar para la transparencia de la ciencia, de cómo los investigadores van a utilizar a ChatGPT. Hizo incluso una encuesta a los que leen Nature, la mayoría de investigadores, obviamente, de cómo es que lo están usando y qué puede significar para la ciencia el uso de ChatGPT. El ejemplo más claro acá, fíjense, esto hicieron hace un par de meses esta encuesta y prácticamente solo uno de cada cinco, un 20% de los que contestaron, no lo habían usado nunca. O sea que la mayoría de los investigadores en el mundo, por lo menos de los que leen Nature, lo han usado en algún momento. ¿Para qué? Para hacer brainstorming, o sea, generar ideas nuevas, ideas de investigación nuevas, para ayudarlos a escribir cosas bioestadísticas, de software, etcétera. También presentarlos con presentación, fíjense, hay un porcentaje no desdeñable de gente que lo usó. ¿Cómo lo podría haber usado yo para hacer esto? Bueno, de hecho lo usé para las primeras slides. Eh, También para escribir manuscritos. Imagínense que si es un asistente, es un escriba continuo y disponible 100% del tiempo, que además no se cansa. Para escribir postulaciones a becas, postulaciones de cualquier tipo, uno le puede decir, bueno, por favor, ChatGPT, eh, prepárame un grant, una beca sobre tema, no sé, bronquiolitis y BRS en Uruguay para presentar en tal lugar y ganar un premio. Y bueno, ChatGPT lo puede hacer. Ni que hablar para los que no son de habla inglesa, como asistente académico editorial, es buenísimo. Digo porque lo he probado y claro, el idioma básico de estos programas son inglés, o sea que uno ya no necesitaría un traductor, por ejemplo, para los que no tenemos el inglés como idioma materno. Digamos. Eh, este artículo publicado también en febrero, creo que fue en febrero, en Pediatric Infectious Disease Journal, una muy buena revista del ámbito de la pediatría. Se pregunta el colega Nigel Curtis, un investigador australiano, es ¿tu ChatGPT o no ChatGPT? O sea, ¿lo usamos o no lo usamos? ¿No? ¿Y cómo puede impactar en este breve artículo? De hecho, Nigel lo puso de coautor, porque ChatGPT lo escribió, escribió gran parte de este texto, como yo hice con la presentación de Nigel Curtis. Nature, que tiene detrás de Nature, que es el nombre, está Springer Nature, que es una editorial de las más grandes, tremendas empresas, ya fijaron su postura y, por ejemplo, prohíben de que ChatGPT se liste como autora, porque no tiene las bases para postularse como autor, porque tampoco puede rendir cuentas si el día de mañana el artículo y lo que escribieron y lo que se aceptó sale mal. Y también le piden a los autores que postulan sus trabajos y los someten a revisión de que por favor digan si lo usaron o no, o sea que se empiece a declarar si el investigador lo utilizó o no utilizó este tipo de programas para el desarrollo de sus manuscritos. Algo interesante, tomo un mate y les cuento, es que eh, este artículo, Can Artificial Intelligence Help for Scientific Writing, específico, que ahí escribieron Salvaño, Tacón y Giovanni, tres autores en cuidados intensivos, son intensivistas que escribieron, a ver si no podían ver. Fíjense que debajo van a ver que la autoría original estaba incluido ChatGPT dentro de los autores. Esto fue, si mal no recuerdo, en febrero. Bueno, Critical Care, que es esta revista, es parte de Springer Nature. Luego Springer Nature cambió su política y directamente lo borraron. Fíjese, hicieron una enmienda, una corrección a este artículo y directamente lo sacaron de coautor, ya que no tiene los criterios de autoría. Por lo menos eso. ¿Qué dice Nassim Taleb? Otro gran pensador, matemático, libanés, ahora radicado en Estados Unidos hace muchos años. ¿Qué problema? Y lean The Black Swan, Antifrágil, lean a Taleb, es como una recomendación, un paréntesis, déjenme ese paréntesis, porque les va a cambiar la visión del mundo y es de carne y hueso. ¿Qué problema? Y él juega online con ChatGPT, es que no sabe cuándo está tirando mierda, por alguna manera, o sea que está, puede ser de la alucinación y cuándo puede estar diciendo cualquier disparate. Así que, ojo, mil ojos con ChatGPT cuando uno le da la total libertad y piensa que no va a necesitar ningún tipo de supervisión. Les recomiendo este artículo, este podcast que hizo Lex Friedman con Sam Altman, donde habla mucho de cómo ve el creador y hoy dueño de OpenAI al desarrollo de ChatGPT, los peligros. Obviamente son gente que está muy optimista, ¿no? Entre otras cosas, porque imaginen los millones de dólares que están haciendo en estos momentos
y seguramente los que sigan haciendo por los próximos años. Pero bueno, está buena la discusión porque hay que escuchar también a la gente que está convencida de que este es el camino, así que se los dejo ahí. Un poco he estado hablando estos minutos, ¿cuál es el contexto en el que ChatGPT aparece? Y el ChatGPT y la inteligencia artificial irrumpe en un momento importante en el siglo XXI, que si hay algo que lo caracteriza es final del siglo pasado, la irrupción de la internet, de las computadoras. Fíjense lo que es capaz de almacenar un smartphone como este que tengo yo. Imagínense el tamaño que tenían las computadoras en los 80. Bueno, todo ese disparate de innovación y de avance que hubo bueno, también se aplicó en redes sociales, así que les recomiendo estos libros que estuve hablando, y en un sistema que sigue siendo capitalismo, el capitalismo capitalista, y que como bien, y les recomiendo este libro de Shoshana Zuboff, una socióloga de Harvard, donde ella analiza cómo estamos en una edad en el capitalismo mutó y está mutando hacia el capitalismo que ella llama de vigilancia. Y es dónde está el poder y cómo puede utilizar el poder este tipo de software, que por ejemplo ya se está utilizando hace tiempo desde Google, los grandes, ¿no? Google, el número uno, Facebook y las redes sociales para manipular lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, cómo sentimos, nos estamos. Bueno, imagínense estas nuevas tecnologías que cuando escribió Shoshana Zuboff estaban incipientes, cómo va a impactar nuestro mundo y cómo nosotros estamos teniendo hoy en día el riesgo del hackeo constante, de lo que nosotros incluso hacemos. Los algoritmos pueden ser máquinas de destrucción masiva, weapons of math, matemáticas, destruction, como también les recomiendo este libro, cómo la era del Big Data, que es el siglo XXI, la era donde estamos capturando datos de todo, prácticamente lo que se mueve, de Cathy O'Neill, te muestra cómo puede ser una amenaza para la democracia. Y cómo estas tecnologías también irrumpen de forma descontrolada, muy poco supervisada, prácticamente que nada y de forma libre, y esto puede generar problemas serios a nivel social. De hecho, ya sabemos lo que ha pasado con Facebook, con algunos genocidios que se dieron en el sudeste asiático, con manipulación de eh, elecciones democráticas, caso de Bolsonaro en Brasil, caso de Trump en Estados Unidos, miren lo que les digo. Bueno, o sea que este es el contexto. El contexto es en una era de capitalismo de vigilancia, donde hay mucha gente queriendo hacer dinero de forma descontrolada, millonaria, y a con muy poco control, o sea, totalmente descontrolado. Ese es el contexto en el que aparece ChatGPT. Por eso, no es bobo Elon Musk cuando dice que esto de llamar al diablo es, entre otras cosas, y son las palabras que yo detecto que empiezan a aparecer, es regulación, ¿no? En esta solicitud que hacen estos tigres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no dan ninguna puntada sin hilo, como Elon Musk, que pide un tiempo, bueno, en principio él pide tiempo para que se regule. Nunca sabes, nunca sabes si Elon Musk no está pidiendo tiempo para él poner a sus sistemas con nuevos modelos computacionales, nunca lo sabes. Pero bueno, regulación es lo que está faltando. Y regulación en todas las áreas, imagínense en medicina, ¿no? Cómo lo que puede impactar en la cotidiana. De hecho, Llama también, ahora hace menos de 10 días, sacó otro viewpoint, o sea, otro artículo que trata de dar un punto de vista de que la regulación es muy necesaria para minimizar todos los que son los riesgos legales, los riesgos como civilización, digamos, como decía Harari. O sea que mi mensaje para los investigadores, no solo de Brasil, sino de todo el mundo, es que necesitamos demandar también regulaciones para estos sistemas de inteligencia artificial. Hace menos de una semana Italia ya prohibió. Italia, el gobierno italiano, decidió ir por la prohibición. Prohibió ChatGPT en su país. Eh, Esa es la forma como en la que comienza, ya no es regulación, porque ni siquiera lo regula, directamente lo prohíba algunos países. No es de extrañar que en las próximas semanas suceda lo mismo en muchas partes del mundo, o prohibición, regulación, etcétera. Eh, lo cual, como hablaba con Raúl Garreta, es como medio iluso de alguna forma, porque todo el mundo lo está usando y lo va a seguir usando. Y además a la gente, y eso lo digo yo, le encantan las cosas prohibidas. Si vos prohibís ChatGPT, imagínate si sos italiano lo que vas a estar haciendo. O por lo menos muchos van a estar haciendo. Van a tratar de usarlo de forma prohibida, lo cual
genera otros problemas. Si no pensemos lo que fue la ley seca, lo que es la prohibición de drogas, etcétera, etcétera. Así que ChatGPT prohibido en Italia, seguramente otros países lo empiecen a prohibir, pero ojalá que esto sea un camino hacia la regulación y que las empresas que desarrollan esto sean responsables por sus actos, cuestión que hoy no sucede. Mi conclusión para terminar esta charla es que realmente esto es la caja de Pandora. Esta fue la caja de Pandora real que estamos abriendo. Te guste o no, tarde o temprano lo vas a terminar usando. Quien escuche esto seguramente. Esto va a generar y ya está generando la transformación del mundo que conocemos, incluida la medicina y la investigación. Entonces es muy necesario discutir, por eso agradecí mucho a los colegas y agradezco a los colegas brasileños que me invitaron para esta charla de la Universidad de Río Grande, porque necesitamos hablar entre nosotros sobre, y no con una máquina, sobre las implicaciones de lo conocido y lo desconocido en nuestros campos de actuación profesional y exigir responsabilidades y regulaciones. Recordemos, nuestra obligación primaria como médicos es no hacer daño. Esto puede desatar daños, como decía antes, a nivel individual, para los pacientes que cuidamos, para nosotros los médicos, pero sobre todo para todo nuestro colectivo social. ¿Qué puse Surely? Porque en realidad no sé si, no estoy tan seguro de nada ahora. ¿Quién se iba a imaginar que este tipo de software este, iba a aparecer cuando yo era un niño y ni siquiera teníamos teléfonos todos en nuestras casas? Esa es la realidad. ¿Qué no va a poder ser? Y esto es para médicos, sobre todo, que mando es tocar. Sostener una mano de un enfermo, eso no lo van a poder hacer los sitios. O sea que nosotros, la parte humana de tocar y el mundo material, creo, y eso Raúl estaba de acuerdo conmigo, de hecho él dijo, seguramente en mi rama de actuación los ingenieros de software sean menos, pero vamos a necesitar más gente que toque cosas, el mundo material sea más, empiece a cobrar más relevancia. Sentir, no va a poder. Soñar, bueno, justo Raúl me contaba que estos programas pueden entrar en algunos círculos y pueden simular muy bien sueños, sueños humanos, pero seguro no van a poder es olfatear y olfatear mierda cuando hay mierda. Tampoco divertirse y tampoco ni vivir, ni morir, ni pudrirse. O sea que como mensaje final, creo que poco hay para decir novedoso o para predecir de lo que está sucediendo con ChatGPT y estas tecnologías en el mundo, pero sí animarlos a indagar, a informarse, a buscar una buena fuente de información, no con ChatGPT, obviamente, pero sí sobre ChatGPT y todo lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, será hasta la próxima clase.